sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. En la asignatura pasada, a esta, la anterior, estuvimos dando las características que Jesús tuvo en cuenta a la hora de escoger a sus discípulos. Y estas características eran estas. Dice, sinceros, moldeables, dispuestos a seguirle, de gran corazón, buscadores de Dios y ansiosos por aprender. Y esto, leyendo estas características, esto me habla a mí de algo. Que cuando Jesús decidió rodearse de los suyos, ¿no?, los que iban a trabajar con él, no buscó a gente perfecta, sino a gente imperfecta. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué él buscó a gente imperfecta? Porque si la buscara, de todas maneras no la hubiera encontrado. Porque todos tenemos alguna debilidad, porque todos tenemos algún fallo, porque todos hemos nacido con alguna tara. Por eso Jesús no se dedicó a buscar a la persona perfecta, sino a las personas con estas características. ¿Amén? Y solo hay que echar un vistazo a los discípulos que él escogió. Si nos centramos, por ejemplo, primero en Mateo, ¿qué sabemos de él? Mateo era un recaudador de impuestos. ¿Qué era esto? Pues alguien que trabajaba cobrando impuestos a sus hermanos judíos para dárselo a los romanos. Así que esta clase de personas, los recaudadores de impuestos, como Mateo, eran considerados entre los judíos traidores. Además, tenían fama de ladrones, porque no solamente cobraban lo que le correspondía, sino que siempre ponían algo más y ese algo se lo quedaban ellos. Así que eran traidores por un lado, ladrones por otro. Los judíos solían evitar juntarse con este tipo de personas. Los situaban en la misma categoría que a los pecadores y a las rameras. Y a causa de su oficio, estas personas, como Mateo, no podían entrar en el templo a adorar a Dios. Evidentemente, era un traidor de su pueblo, era un ladrón, así que no le iban a dejar adorar a Dios. Así que ellos tampoco podían entrar a adorar a Dios al templo. Pero de repente pasa una cosa. De repente, la mirada de Jesús en Mateo y el llamado de Jesús a Mateo. El marginado de la sociedad, aquel que el mundo no quería, Dios decide escogerlo. El rechazado, el despreciado, Dios decide aceptarlo y escogerlo. Y ¿os imagináis qué supuso para este hombre, para Mateo, esto? Que Dios pusiera su mirada en él y lo llamara. ¿Has estado alguna vez en la posición de Mateo? Realmente. ¿Has sido una de esas personas? Porque os digo con seguridad que hay personas que a los ojos de la sociedad no tienen valor. Hay personas que a los ojos del mundo, si se mueren, no pasaría nada. Incluso ellos sienten que si se mueren, les están haciendo un favor al mundo. Así era Mateo, sin valor para el mundo. Pero Dios lo miró y lo escogió. ¿Amén? Y a partir de ese momento, ¿sabe qué pasa? Que todo cambia. Todo cambia. La Biblia dice que dejándolo todo, Mateo lo siguió. Y una de las cosas que me llama la atención es que Mateo no titubeó. O sea, no dudó. Su respuesta fue una respuesta sincera, pronta y total. Jesús me ha mirado, Jesús me ha llamado, yo no lo dudo, yo me voy con él.
Después tampoco puso en una balanza, en el sentido de que cuando Dios nos llama, normalmente solemos poner en balanza, ¿no? Y decir pros y contras, ¿qué pesa más, no? Él no, ni titubeó, no dudó, ni puso en balanza nada. Dios lo había llamado, él lo siguió, con todas. Y lo tercero que me llama la atención es que ya no tuvo más apego a las riquezas. ¿Y sabéis qué? Y esto es una realidad y es bíblico. Hay muchos que por el amor al dinero, esto les es impedimento de seguir realmente a Dios. Y es así. Pero ¿sabéis qué? Mateo, este hombre, recaudador de impuestos, publicano, traidor para el resto del mundo, ladrón, este hombre encontró el mejor y el mayor tesoro. Y él no lo quiso dejar ir. Amén. ¿Has encontrado tú ese tesoro? No lo dejemos ir. Amén. Hay personas creyentes, que se llevan su vida entera luchando con las mismas debilidades siempre. La debilidad de Mateo podría haber sido, pues eso, el apego al dinero, ¿no? Al fin y al cabo era de lo que se rodeaba, y era dinero fácil. Yo me siento y aquí que me paguen y encima añado un poquito más y me lo quedo. Esa podría haber sido su debilidad. Y hay creyentes que realmente luchan con una debilidad constante toda su vida. Pero ¿sabéis qué? Dios no solamente salvó a Mateo, Dios lo salvó, pero también le dio una nueva vida. Y no solamente le dio una nueva vida, sino que esa nueva vida era una vida abundante. Así que cuando Dios nos llama, Dios no solamente no nos salva, que sí, que eso es lo primero que hace, pero también nos da una nueva vida, para que poco a poco esas debilidades, esas tendencias, esos apegos vayan quedando atrás y vivamos realmente la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Amén. Acto seguido a que él siguiera a Jesús, hizo algo. ¿Sabéis qué hizo? Un gran banquete. Hizo una comida, una gran comida. ¿Y a quiénes invitó? A los suyos. ¿Y quiénes eran los suyos? Sus amigos publicanos. ¿A quién va a invitar si no? ¿No? Muchas veces nosotros pretendemos que creyentes nuevecitos, del tirón, se les vea la aureola. ¿Os dais cuenta? Intentamos incluso prohibir, cuando es algo que sabemos que es el Espíritu Santo el que habla a los corazones. Así que Jesús no les reprendió, ni les dijo, no, tú ya con esta gente no, sino que encima Jesús se sentó a la mesa. Él fue y se sentó con ellos. Pero ¿sabéis qué? Que por allí no solamente estaban los publicanos, estaba Mateo recién convertido y estaba Jesús, sino que encima estaban los religiosos de aquel tiempo, fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Estrictos observadores de la ley y de las tradiciones de la pureza. Esta gente eran personas que pensaban que estaban más cerca de Dios que nadie. Y se escandalizaban de que Jesús estuviera comiendo con ellos. Por muchos años, los creyentes, es verdad que nos hemos acostumbrado a encerrarnos entre cuatro paredes, a vivir como en una especie de burbuja, ¿no? A no relacionarnos con los no creyentes, claro, con los creyentes y con los no creyentes estoy refiriéndome. A veces nos hemos convertido nosotros en religiosos, en creernos que estamos más cerca de Dios que otros, cuando esta no es la realidad. No nos consideremos más santos que otros por el hecho de venir a la iglesia. ¿Amén? Es Dios el que nos santifica. Tú y yo también somos Mateo. Tú y yo
también estamos enfermos y también necesitamos ser sanos. Amén. Una cosa que me gusta de Mateo también es la humildad. A pesar de que Mateo fue inspirado para redactar uno de los evangelios, el Evangelio de Mateo, lo escribió Mateo, pues a pesar de esto, vemos que en todo el libro de Mateo solamente se señala él mismo 2 veces. En una ocasión en su llamamiento, que lo hemos dicho, y en otra ocasión en la lista de los 12 discípulos y Mateo. Ya está. Y podríamos pensar, porque este hombre, habiendo estado tan pegado a Jesús, no se mencionó un poquito más, ¿no? Y es que es una lección de humildad, creo yo. Y en la época en la que vivimos, en la que está tan de moda las redes sociales, ¿no? Y el autopromocionarse, yo creo que si Mateo estuviera aquí, sería de esos que simplemente mencionan a Jesús. ¿Amén? Amén. Nos vamos con Pedro. Dejamos a Mateo, que ya nos ha enseñado, ahora nos vamos con Pedro. La Biblia nos dice de Pedro que nació en Besaida, pero que vivía en Capernaum. Estaba casado, no menciona a su mujer, pero menciona a su suegra. Así que si suegra, mujer, ¿no? Tenía un negocio de pesca, junto con su hermano Andrés, Jacobo y Juan. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús llamó a Pedro, para que Pedro le siguiera, que fue instantáneo, inmediatamente Pedro dejó todo y lo siguió. Pero eso es cuando Jesús lo llamó. Ahora, Pedro conocía a Jesús antes que esto. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, nos dice que Andrés, hermano de Simón, que todavía no era Pedro, era seguidor de Juan el Bautista. Él solía escuchar a Juan el Bautista. Y un día, pasando Jesús por allí, mientras Juan hablaba, él dijo de Jesús: este es el Cordero de Dios. ¿Y sabéis qué hizo Andrés? Fue y lo siguió. Y no solamente lo siguió, sino que cuando vio a su hermano le dijo: Simón, hemos hallado al Maestro, hemos hallado al Mesías. Simón, hemos hallado al Mesías. Ven. Y Simón fue y lo vio. Y cuando llegó, dice que Jesús lo miró. Y cuando lo miró, le dijo: Pedro, bueno, Simón, ya no eres más Simón, ahora eres Pedro. Ese fue el primer encuentro de Pedro. ¿Pero qué pasó? Que si leemos nos damos cuenta de que Pedro se fue a sus quehaceres. Él cogió y se fue a pescar. Había conocido a Jesús, sí es verdad, pero me voy a pescar. Y fue allí entonces cuando realmente él pudo tener un encuentro personal con Dios. Leemos en Lucas 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Y trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo,
que hizo Simón Pedro, le siguió. Amén. ¿Sabéis? Aunque Pedro ya había visto a Jesús, seguramente que no una vez, sino más veces, no fue hasta el momento en que él tuvo una experiencia personal con el Señor que todo cambió. Y esto me habla a mí, yo soy madre, ¿no? Y realmente traigo a mis niños a la iglesia desde que la cesárea me lo permitió. Cuando ya estaba mejorcita me vine a la iglesia. Y mis niños están escuchando la palabra de Dios desde pequeños. Yo en mi casa oro con ellos y procuro presentarles a Jesús. Pero también es verdad que el Evangelio o Jesús no puede ser conocido de oídas, sino que cada persona tiene que tener una experiencia personal con el Maestro. ¿Amén? Así que si tú eres madre, padre, tita, maestra, abuela, persona, a las personas que están a tu alrededor y no conocen al Señor, y tú les estás hablando, yo te animo en el nombre del Señor que ores por estas personas para que ellas un día puedan tener un encuentro personal con Dios. Amén. Él conocía a Jesús por su hermano. En este momento, él conoció a Jesús por su encuentro. Amén. Sabéis que Pedro no era perfecto, ¿verdad? Aun con esta experiencia que tuvo con Jesús, podemos asegurar, por lo que leemos en la Biblia, que Pedro no era perfecto. ¿Por qué lo sabemos? Porque fue el discípulo que más tuvo que reprender Jesús. Fue al que más tuvo que reñir. Jesús le reprochó que le fallara la fe. Si vas andando, chiquillo, ahora vas a hundirte, te ha fallado la fe, Pedro. Primera reprensión. Cuando habló Jesús de su muerte, Pedro tuvo la osadía de reprender a Jesús y decirle, no, que no te acontezca eso, Señor. Y Jesús tuvo que reñirle, reprenderle, Pedro, ¿dónde estás? Apártate de mí, Satanás, estás en las cosas del mundo, no estás en las cosas de arriba ahora mismo. Céntrate, Pedro. Otra riña. Luego también, cuando Jesús quiso lavarle los pies a sus discípulos, fue el único que objetó. Fue el único que se quejó. No, a mí no me vas a lavar los pies. Tú a mí no me vas a lavar los pies. El único. ¿Sabes qué le dijo Dios? Jesús, Pedro, si yo no te lavo los pies, no vas a poder tener parte conmigo. Es así. O te lo lavo o no puedes ser mi discípulo. Además, Pedro fue el que atacó con su espada al siervo del sumo sacerdote. ¿Qué idea tenemos con esto? Pues que Pedro es un hombre impetuoso, bruto, de mal genio, persona que siempre cree que que está en lo correcto, persona que siempre tiene algo que decir, Pero también es verdad, persona que si es muda revienta, vamos. Pero también es verdad que la palabra nos muestra que a pesar de todo esto, Pedro era un hombre que permitió ser moldeado por Jesús. Cuando él falló, cuando le falló la fe, y si un día, es verdad, pero es verdad que antes tuvo fe para andar sobre el mar cuando ninguno lo hizo. Cuando Jesús le tuvo que reprender para decirle, no vas a tener parte conmigo si no te lavo los pies, ¿sabéis qué dijo? Los pies, las manos y hasta la cabeza si hace falta. Ese era Pedro. Además era un hombre ansioso por aprender de Dios. ¿Sabéis por qué lo sé? Por Mateo 16:16. Dice que cuando Jesús les hace una pregunta, les pregunta, ¿y ustedes y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién saltó? Pedro, evidentemente. Pedro saltó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y aquí estuvo acertado. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabéis qué le dijo a Jesús? Ole tú, Pedro, bienaventurado tú, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre. Estaba ansioso por aprender de Dios. Incluso el mismo Dios le revelaba. Amén. Pero llegó el momento más amargo de Pedro. La noche de la última Pascua de Jesús, él dijo, reunió a sus discípulos, bueno, estaba con sus discípulos y él dijo, esta noche todos, absolutamente todos, vosotros os vais a escandalizar de mí. Pedro ejerció de Pedro y dijo, no, Señor, yo jamás, nunca. Y encima dice, aunque estos lo hagan, mete a los demás, aunque estos lo hagan, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Y Jesús le dice, Pedro, 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 no te digo que te vas a escandalizar de mí solamente, sino encima me vas a negar. Y no te digo que me vas a negar una vez, sino dos, y hasta tres. Pero ¿sabéis qué siguió diciendo Pedro? Aunque tenga que morir contigo, Señor, yo no te voy a negar. ¿Sabéis qué pasó, no? ¿Te ha pasado esto alguna vez? Haber dicho al Señor, Señor, yo contigo hasta la muerte, hasta el infinito y más allá. Siempre, contigo, siempre. Y a la primera de cambio fallarle, ¿cuál es nuestro sentimiento? El mismo sentimiento que tuvo Pedro en ese momento, de vergüenza y de lloro amargamente. ¿Es verdad? Porque de todo quizás lo que uno puede hacer, de cualquier pecado que pueda tener, el fallarle a Dios es lo que más nos carga, saber que le hemos fallado a Dios. ¿Es verdad? Pedro no solamente lo negó 3 veces, sino que encima hizo algo más. La Biblia dice que una de las veces que lo estaba negando, incluso maldició, blasfemó. Lo hizo de malas maneras, no sé lo que diría, pero bonito seguro que no. No sé si por temor, no sé si porque no quiso que lo identificaran con Jesús y dijo, pues yo voy a hablar de esta manera, así van a saber que no soy discípulo de Jesús. No sé por qué lo hizo, pero lo hizo incluso peor de lo que Jesús le dijo que lo iba a hacer. Me ibas a negar 1, 2 y 3 y encima lo negó 3 veces y malamente, ¿no? ¿Y sabéis qué? Que en ese momento Jesús se tuvo que encontrar con la mirada de Jesús. Y yo leía esto y digo, Dios mío, es que esa mirada era la misma mirada que tú pusiste en él cuando lo conociste. Y sabéis qué le dijo en ese momento, ¿no? Lo miró y le dijo, tú ya no eres Simón, tú eres Pedro. La mirada de Jesús nunca, nunca es para condenarte. Nunca. Jesús lo miró en ese momento y Jesús seguía diciéndole, tú eres Pedro. Tú eres el que me vas a ayudar a edificar mi iglesia. Si te voy a usar a ti, aunque me hayas fallado, tú sigues siendo Pedro. Pero ¿sabéis qué? Que las personas tenemos la tendencia a alejarnos de Dios cuando fallamos. ¿Es verdad? Y su fallo le impidió ver que la mirada de Jesús seguía siendo una mirada de amor. Cuando mis hijos, me traen buenas notas, yo los quiero. Pero cuando me traen malas notas, yo los quiero. Cuando ellos me obedecen, yo los amo. Y encima me pongo contenta. Y cuando no me obedecen, quizás no me pongo tan contenta, pero es que ese hecho no impide que yo les siga amando. Y esto es lo mismo que Dios hace con nosotros. Lo mismo. Cuando me convertí había una canción que decía que el amor de Dios es maravilloso. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar debajo de Él, tan ancho que no puedo salir fuera de Él. Cuán grande es el amor de Dios. Amén. ¿Qué hizo Pedro?
no pudo aguantar el remordimiento, o no el remordimiento, sino la culpa o no saber gestionar lo que hizo, que volvió a su antigua vida. Dice que se fue a pescar de nuevo, se fue a la playa. ¿Y sabéis qué hizo Jesús? Buscarlo en el lugar de su fracaso. Se fue a la playa y lo buscó allí. Mientras que Pedro estaba pescando, antigua vida, por cierto, sin pescar ni un pez, llegó Jesús y desde la orilla, ¿habéis pescado algo? Nada, tirar para el otro lado. ¿Sabéis qué pasó? La red se llenó de peces. ¿Sabéis qué pasó en ese momento? Pedro reconoció a su Señor. Mi Señor ha venido a perdonarme. Amén. Amén. Y la Biblia dice que ni siquiera esperó a que la barca llegara a la orilla, sino que él se tiró y nadó hasta llegar a Jesús. Me imagino que Pedro pensaría, seguramente ahora Jesús tendrá una conversación conmigo, porque evidentemente hay una conversación pendiente después de la metedura de pata que yo he tenido, ¿no? ¿Sabéis qué? Esa conversación nunca llegó. Nunca llegó. Jesús conocía a Pedro, él sabía que lo iba a fallar, aún así lo escogió. Lo escogió por su corazón, porque tenía un carácter moldeable. Amén. Y es por eso por lo que Jesús, Dios, me escoge a mí y te escoge a ti. ¿Por nuestra perfección? No, seguro. ¿Por nuestro corazón? Sí. Amén.